Y muchas gracias también al Colegio de Abogados por la invitación, por permitirme estar otra vez aquí. Ya nos hemos visto efectivamente en otras oportunidades. Le comentaba que no pude estar en el de Cuba porque me acabo de estrenar de abuela. Tengo 4 meses de edad. Ayer cumplí 4 meses de abuela. E incluso comentaba en relación a eso de que ya es tiempo de que hayan en los códigos de familias los subsidios por abuelidad, porque ahora me doy cuenta que también las abuelas necesitamos un reposo para poderle dedicar en esos tiempos a la familia, a propósito de que estamos hablando de derecho de familia, ¿verdad? A ver si a lo mejor en el nuevo Código Procesal o alguna reforma al Código de Familia de Costa Rica ponen un subsidio por abuelidad. ¿Qué le parece, Mauricio? Si no nos dan un mes, por lo menos unas 2 semanas. Muy bien. Vean, a manera de anécdota, en primer lugar yo quisiera comentarles algo que ya también he comentado otras veces, y es que en Nicaragua, producto de la guerra de revolución que tuvimos allá en los años 80, las familias han sufrido unas grandes transformaciones. A veces las transformaciones se dan despacio, a veces se dan muy rápido, de forma violenta. En el caso de nosotros ha sido muy rápido, producto de este tipo de fenómenos sociales. Y producto de esos cambios que se han venido dando en las familias de Nicaragua, allá en los años 80, una de las primeras leyes que se reformaron en materia de derecho de familia y con las que se fue extrayendo del Código de Familia las instituciones familiares fue la ley de adopción. Entiendo yo que será por el tema de los desplazamientos, acuérdense, los huérfanos de guerra, de separación familiar. Y una de las primeras leyes que se reforma es la de adopción. Después le siguió la ley de reguladora de relaciones padre, madre e hijas, con los que fuimos dejando poco a poco el concepto de patria potestad y democratizando un poco más las relaciones familiares. Y a continuación se da una ley que ha sido un hito en la historia del derecho de familia en Nicaragua, que es la ley de disolución del vínculo matrimonial por voluntad de una de las partes, en la que se eliminan totalmente las causales de divorcio. Comentaba el compañero que yo formo parte de la comisión técnica que redactó el Código Procesal Civil de Nicaragua, el nuevo, que acaba de entrar en vigencia, y justamente a uno de los modelos que acudimos, como todos los que nos involucramos en procesos de reforma, es al Código Procesal Modelo de Iberoamérica, que nos sirvió de, igual que a todos nosotros, sus bases, ¿verdad?, para la redacción de este código. Y me llamó la atención que, bueno, para mí fue un descubrimiento cuando descubrí el Código Procesal Modelo. Y me llamó la atención cómo marcan tantos hitos en la historia del derecho, textos legales como estos, que lo comparé con el cambio que significaba en Nicaragua justamente la ley de divorcio en el mismo año, de 1988. El Código Procesal Modelo de Iberoamérica es de 88 y nuestra ley de divorcio es de 88, y marcan cambios en el derecho y en las sociedades, ¿verdad? O reflejan un poco los cambios sociales. Y aunque fue una ley en su momento criticada, como se puede criticar en cualquier país, es una ley que utilizan en la misma proporción hombres y mujeres, y que en realidad ha sido un alivio para aquellas crisis matrimoniales o de parejas familiares que ya no se pueden resolver y que no hay por qué mantener unido a una pareja que ya no se entiende y que tampoco es justo, sobre todo por las causales que ustedes conocen. En materia de divorcio, ¿cuántos son causales que privilegian más los derechos de los hombres que los de las mujeres? Y probar la infidelidad masculina o alegarla no tiene sentido, pero la mujer sí. La infidelidad de la mujer sí era penada. Eso solo como una anécdota en cuanto a los antecedentes que tienen las reformas procesales a las que estamos llegando últimamente y a la reforma del Código de Familia. El Código de Familia, entonces, o más bien, más que el Código de Familia, fuimos sacando de los 80 para acá las instituciones familiares del Código Civil y dictando leyes especiales, así como ha ocurrido y se nos han comentado de los otros ponentes. Leyes especiales de familia, una a una, de los años, la primera en el 81 hasta la última, el Código de Familia en el 2014. Es decir, teníamos una dispersidad en la regulación. Y fuimos sacando poco a poco las instituciones de tal manera que ya era una demanda social evitar esa dispersidad, de sistematizar en un solo texto toda la materia de familia, aparte del reclamo social por una respuesta pronta a los problemas y las crisis familiares y al conflicto familiar. De tal manera que ya
junto que vamos sacando las instituciones familiares del Código Civil, no vamos modernizando el tema del proceso familiar escrito y seguimos tramitando todos los asuntos desde el 81 hasta 2014 por la vía procesal civil escrita desde el Código de Procedimiento Civil de 1906. Nicaragua intenta, dentro de los cambios que se han dado, ir dejando atrás la escritura. Y en el 2002 se aprueba el primer Código Procesal Penal de Nicaragua ya con procesos orales, como principio la oralidad para la tramitación de los procesos. Formalmente desde 2002 pasamos a 2013 con el Código Procesal Laboral también con oralidad. En ese interín entre 2002 y 2013, en el 2006 se comienza a redactar este Código Procesal Civil que también adopta el sistema de procesamiento por audiencias y la oralidad, por tanto, en el 2006. Comenzamos la redacción en 2006. Para entonces, en 1994, en ese mismo periodo, se presenta un primer proyecto de Código de Familia a la Asamblea Nacional. Ese código no fue discutido, sino hasta en el 2008, en que se presenta ya un dictamen del código. Pero para entonces el código solo tiene 5 libros y solo regula el derecho sustantivo. ¿Qué pasaba entonces? Nicaragua está tratando de modernizar 2002-2013 su legislación para pasar a la oralidad y el Código de Familia solo regula la materia sustantiva. La Corte Suprema de Justicia, en vista de que no teníamos todavía terminado y por tanto no era posible que se aprobara muy rápido, se promulgara muy rápido el Código Procesal Civil y pensando que del Código Procesal Civil se iba a regular también la tramitación de los procesos de familia, solicitó a la Asamblea Nacional que incluyera un libro más al Código de Familia con la parte procesal, sacando la parte procesal que nosotros estábamos ya trabajando en la redacción del Código Procesal Civil para trasladarla y juntarla con el Código de Familia, intentando evitar que se aprobara el Código de Familia y tuviera que convivir un Código de Familia con instituciones revisadas, modernas, pero mantuviéramos la tramitación escrita en los conflictos familiares. Se logró eso y el Código sufre un nuevo dictamen, se sometió a consultas para dictaminar nuevamente y en el 2011 se dictamina finalmente el Código de Familia ya incorporando un libro sexto con la parte procesal. Teníamos un antecedente con esa modalidad que era un Código del Trabajo de 1995 que incluía la parte procesal en su regulación. Entonces dijimos, bueno, si ya tenemos un antecedente, pues no se va a notar o no va a haber rechazo precisamente a incorporar en el Código de Familia la parte procesal. Y eso es lo que da lugar a que en el Código de Familia nuestro se incorpore el libro sexto con los procesos familiares. Por eso lo tenemos así. Probablemente de no haber sido así, estaríamos discutiendo tal vez un Código Procesal de Familia, hubiera llevado más tiempo, no sabemos cómo hubiera quedado y la premura hizo que se agregara en el 2011 el libro sexto. El código finalmente se aprueba y se promulga el 2014, pero resulta que aunque ya incorporamos la oralidad en el libro sexto, vamos a aplicar supletoriamente al código, a las normas procesales, todo aquello no previsto, no sé si me ayuda con el aparatito. Ya. Sí. Estaba hablando de las razones que creo que tuvo el legislador para incorporar el libro sexto en el Código de Familia. ¿Ahora dónde es? Este. No me funciona.
Y aquí. Muy bien, entonces al código, en su aprobación, se le hacen unas 28 mociones, unos cambios en la discusión. Y finalmente, por la premura, creo yo, del caso, ¿dónde es? Entonces sería eso, perfecto. Por la premura del caso, algunas normas quedan un poco, se les ha criticado así, un poco confusas. Se ha cuestionado de que hay algunos vacíos y puede ser, efectivamente los hay. Pero por si acaso, ¿cómo el legislador intentó resolverlo? Con la norma de supletariedad, diciendo que en todo lo que no estuviera expresamente regulado en el Código de Familia, se aplicaran supletoriamente las disposiciones de leyes especiales referentes a la niñez y adolescencia, acudiendo a las normas del derecho común con una condición, siempre que no se opongan a la naturaleza y finalidad de la ley. Esta última condición a veces es difícil como observarla porque venimos del proceso escrito y cuando encontramos algún vacío y nos vamos al procedimiento escrito, pues primero lo aplicamos literalmente. Segundo, a veces sentimos que no nos da respuesta. El sistema es totalmente incompatible, de tal manera que nos vimos en esa disyuntiva entre 2014 y abril de este año, porque entre 2014 y abril de este año rige en Nicaragua el Código de Procedimiento Civil escrito. Entonces, hacer convivir y aplicar supletoriamente el proceso civil escrito al Código de Familia esos 2 años ha sido realmente una complicación porque son totalmente incompatibles los sistemas. Y vamos a ver más adelante en qué puntos todavía es más evidente eso. De tal manera, pues, que esas son las circunstancias y nos queda estructurado el libro sexto de esta manera. Una parte dedicada a la regulación del proceso jurisdiccional y otra parte a los procesos administrativos, aquellos que se dan en el Ministerio de la Familia o en los registros del Estado Civil de las personas. Y dentro de la estructura del proceso civil, del procedimiento, familiar, del proceso jurisdiccional, unas disposiciones generales básicas y después la regulación específica de lo que es el proceso familiar de Nicaragua. ¿Qué le sirve de base a este código? Desde el año 87, con la Constitución Política de Nicaragua, como en muchos de los sistemas de estos países, de todos nuestros países, hay todas unas normas de protección del derecho de familia. En el caso nuestro, los artículos 70 al 79 de la Constitución Política, y empezamos por la conformación, el reconocimiento de que la familia es el núcleo social y que por tanto merece la protección de la sociedad y el Estado. Es decir, intenta entre los artículos 70 y 79 democratizar las relaciones familiares, reconociendo en principio la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer en cuanto a sus relaciones familiares y sus derechos y responsabilidades. Adicionalmente a este capítulo dedicado a la protección del derecho de familia, la Constitución Política nuestra incorpora en el artículo 46 la plena vigencia de todos los tratados internacionales de derechos humanos, mencionando los 5 principales tratados en el artículo 46. Para 1990, Nicaragua ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, pero todavía no tenemos claro nosotros qué es ese paso que tenemos que dar del sistema tutelar al sistema de protección integral. Y aunque hemos ratificado la convención, no la entendemos. Al menos eso es lo que yo creo, que no la entendemos. De tal manera que a ver si era posible que le diéramos la importancia debida a los derechos de los niños y de las familias. En el 1995, por una reforma constitucional, se incorpora la convención al texto constitucional. Y vamos ampliando aquí la protección de los derechos humanos. Todavía, aunque la hemos incorporado a la Constitución en el 95, seguimos sin entender las cosas. Y da lugar eso a que se promulgue en Nicaragua el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es un poco lo que nos ha pasado a todos. Y el Código lo que hace es trasladar todas las normativas de la Convención a la norma secundaria.
Eso en 1995, en la reforma de 95. Y el Código de Familia, de la Niñez se promulga finalmente en 1998. Hemos tenido que caminar todos estos tiempos para ir asimilando el porqué de la protección de estos derechos. Finalmente también ratificamos a la CEDAW en 1981 y la Convención de Belén do Pará en 1995, y además reconocemos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1990. Es decir, tenemos ya todo el marco normativo desde el derecho internacional, desde el derecho interno y desde incluso el apoyo a la jurisprudencia y la interpretación autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos al reconocer las competencias. Uno de los principios que rigen el Código de Familia nuestro en cuanto a la parte procesal, el artículo 443, intenta, es una manifestación, una expresión en el Código de estas sistema de protección al que estamos refiriéndonos. Y el 443, en cualquier estado del proceso de familia, si se advirtiere que a una niña, niño adolescente, mayor incapacitado, adulto mayor, se le amenaza vulnerar algún derecho que requiere protección, se ordenarán las medidas necesarias y, si fuera el caso, se dispondrá que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y la Niñez y la Procuraduría Nacional de Familia la ejecute. También se informará de estas medidas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, si fuera pertinente, se dará cuenta al Ministerio Público. En el Código de Familia se establece como obligatoria la intervención en el proceso de la Procuraduría Nacional de Familia en defensa de los derechos de las partes, que especialmente protege el Código de Familia. Yo voy a hacer referencia, antes que a los principios del proceso, que también me voy a referir más adelante, a los principios que inspiran a todo el código. En principio, uno lee en el artículo 2 este catálogo de principios y suena de primas a primera como que son los principios del derecho sustantivo. Pero el código le llama los principios rectores de todo el código, es decir, se aplican igual, pueden aplicarse igualmente al derecho sustantivo o al derecho procesal, y si no, no hacen más que evidenciar la interrelación que existe entre el derecho de fondo y el proceso familiar. Como principios rectores del Código de Familia, la protección, desarrollo y fortalecimiento de la familia como obligación del Estado, la sociedad y los miembros que la integran, la protección integral de la familia y todos sus miembros en base al interés superior de los mismos. Ya no es solamente el interés superior del niño, sino el interés superior de toda la familia y de todos sus integrantes. La protección priorizada de la jefatura familiar femenina en aquellos casos en que la madre es la única responsable de la familia. La protección por parte de las instituciones del Estado contra la violencia intrafamiliar, y se incorporó un capítulo sobre violencia en el Código de Familia también. El principio de promoción y protección de la paternidad y maternidad responsable, la protección de la vivienda familiar, la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de protección en el matrimonio y la unión de hecho estable. Y aquí hace la conexión con la forma: los procedimientos se tramitarán siempre de oficio y atendiendo al interés superior de la familia y de los niños, niñas y adolescentes. Veamos entonces al otro catálogo de principios del Código de Familia, en este caso a los principios del procedimiento. Yo me he tomado la libertad de separar, aunque el Código no lo hace expresamente así, los principios que son propios de todo proceso y que podríamos encontrar en cualquier otro proceso de otra materia, y los principios que son propios y particulares del proceso familiar. Estos primeros, derivadas de las reglas del debido proceso que en la reforma constitucional de 2014 incorpora la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 34. Los principios de oralidad, celeridad y mediación, impulso de oficio, concentración de los actos procesales, publicidad, dirección de las audiencias, principio de inmediación, de unidad procesal, de lealtad procesal y buena fe, a los que voy a hacer en alguna forma referencia más adelante para no ponerme aquí a hablar lo que todos sabemos, ¿no? Lo que significa cada uno. Y los otros principios, los principios especiales del proceso familiar: el primero, la búsqueda de la equidad y el equilibrio familiar, unas reglas de interpretación de las normas de procedimiento, también nos da unas reglas de interpretación de las
normas sustantivas, el interés superior del niño, niña y adolescente, el abordaje interdisciplinario para solución integral y efectiva, la coordinación institucional, la protección de derechos fundamentales, la fuerza de la cosa juzgada, el principio de libertad de forma relativa y accesible, escucha a las menores de edad, respeto a la dignidad humana, igualdad de derechos, soluciones colaborativas entre las partes, libertad e iniciativa probatoria y el de equidad procesal. Cuando yo leí este catálogo de principios, no hice más que recordar una referencia que hace Diego Benavides de la propuesta de algunas características de los procesos familiares que también la profesora Aida Camel Margen en 1992 ya había planteado. Junto con los principios, el código, estableciendo las bases para que el juez de familia nunca olvide esta conexión, derechos fundamentales, derecho constitucional, derecho de fondo, tiene que observar en los procesos familiares dos artículos clave. El artículo 7, los criterios de interpretación de la aplicación del código, de todo el código, que dice la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente código se hará de conformidad a la Constitución Política de la República de Nicaragua, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Nicaragua y a los principios rectores del código. Y el otro artículo, con los criterios de interpretación de las normas procesales, que obliga a las autoridades judiciales a interpretar las disposiciones de este título, entiendo que este es un error, que es del libro sexto, en armonía con los principios del derecho procesal aplicables al derecho de familia y la doctrina jurisprudencial, con el propósito de lograr la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política, en la legislación vigente en el presente código y los instrumentos internacionales vigentes. La conexión total, la referencia total a la aplicación no solamente del derecho interno. Los 4 pilares fundamentales entonces en los que se asienta nuestro Código de Familia son esos: los principios rectores de todo el código, los principios del proceso y los 2 criterios de interpretación de las normas sustantivas y las procesales que nos remiten directamente a la Constitución Política de Nicaragua y a los tratados internacionales a los efectos de la aplicación e interpretación del Código de Familia en su conjunto. Se trata o logramos lo que Diego llama la función catalizadora de una trilogía. Yo creo que sí. Como decía la profesora Kemel Maher, somos los enanos que se están subiendo y que nos podemos subir sobre los hombros de los grandes, y yo creo que nosotros nos estamos subiendo sobre los hombros de los grandes. No es tan mal entonces que hayamos llegado casi de final a tener Código de Familia. Hace 2 años y medio más o menos aquí celebrábamos el cumpleaños 40 del Código de Familia de ustedes, de Costa Rica, el cumpleaños 20 del Código de Familia de El Salvador, y nosotros estábamos anunciando que estaba a punto el parto del Código de Familia de Nicaragua. Ahora ya tenemos un poquito más de 2 años nosotros con este nuevo Código de Familia, llegamos de último, pero nos subimos sobre los hombros de los gigantes, creo yo, y ahí pues no hay mal que por bien no venga, ni es malo siempre llegar tarde. ¿Sí o no? ¿Ya que sí? Voy a intentar ir más rapidito porque no sé cómo estamos con el tiempo. 5, uy. Vamos a ver. Crea el Código de Familia una jurisdicción especializada de familia que reconoce competencia a los 153 juzgados locales de los 153 municipios en que está administrativamente organizado el país, a 17 juzgados de familia de distrito en el país, aunque en Managua hay ya 15, 13 en la capital y 2 en municipios, juzgados de distrito también, pero también le confiere competencias para conocer y resolver determinados asuntos a las autoridades comunales de los pueblos originarios de la costa caribe. Ahí hay que hacer convivir a este derecho positivo con los usos y costumbres de los pueblos originarios de la costa caribe afrodescendientes de Nicaragua. Las competencias que se le reconocen a la jurisdicción están dadas privilegiando el domicilio del niño siempre el domicilio del niño, más que competencia en razón de la materia, nos estamos rigiendo por la competencia territorial.
En cuanto a la jurisdicción especializada, ya comentaba al inicio el compañero que, en principio, la Corte del 2009 intenta crear la jurisdicción especializada de familia, que formalmente la crea definitivamente este código, y asumimos que, y con la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial de 2005, efectivamente vamos a ser especializados, vamos a ser formados, vamos a ser capacitados, vamos a someternos a un concurso para integrar la jurisdicción. Y efectivamente se hace en 2009, solo que ese proyecto se descontinuó en el sentido de que ya no se hicieron más concursos o posiciones para nombrar jueces de familia. Los últimos 12 finalistas del concurso, 11 estamos nombrados, pero el resto ya no son especializados, no han sido sometidos a concursos ni han recibido la capacitación, y esa es una de las debilidades que podríamos decir tener, que no es una cuestión que no pueda superarse. Obviamente, nombrar un juez de familia sin formación previa es como lanzarlo en paracaídas, aun cuando uno puede reconocer el esfuerzo que hace individualmente cada uno de los jueces para formarse, que sí se hace. Ya. Brevemente, el principio de unidad procesal o único procedimiento. Nosotros venimos de tener una cantidad de procedimientos, igual que ha ocurrido en otros países, para, al evitar la dispersidad normativa, también unificar los procesos. Establecemos un único procedimiento contencioso oral, por regla general, público, se desarrolla en 2 audiencias, una audiencia de vista, una audiencia inicial, que ya vamos a ver, y intervienen la Procuraduría Nacional de Familia, que también la crea el Código, la Procuraduría Especial de Protección de la Niñez y el Ministerio de la Familia en determinados asuntos. Un esquema rapidito de de la duración del proceso y cuál es su esquema. Tenemos 5 días para admitir a trámite la demanda o la posibilidad de subsanación previa para ir depurándola, y emplazamos, una vez admitida, porque reúne los requisitos que son básicos, emplazamos para contestar en 10 días. Contestado la demanda o vencido ese término, llamamos a audiencia inicial en 10 días más. Generalmente, en la audiencia inicial está prevista la conciliación y generalmente se resuelven los asuntos en conciliación. El 70% de los casos los estamos resolviendo en la primera audiencia, en conciliación. Un 70%, que son los casos más complejos, nos queda para llamar a pruebas a la audiencia de vista 15 días después, y estamos obligados a dictar sentencia en esa misma audiencia, con la salvedad de que si el caso es muy complejo, se nos permite dictar la sentencia en una audiencia de lectura de sentencia 5 días después. En la mayoría de los casos es posible dictarla en el mismo momento, generalmente. Entonces, de manera que está previsto que el proceso no dure más de 150 días. Pero estos 150 días, fíjense que se cuentan a partir de que el demandado ha sido debidamente emplazado. No dice después el código si esos 150 días son en primera instancia. Pero si nosotros medimos los tiempos que están previstos para la duración de este proceso, la duración abarca no solamente la primera instancia, sino hasta casación, porque tenemos casación. Aún se diga lo que se diga, pero bueno, nosotros tenemos la casación. Y resulta que el proceso, si contamos los tiempos, dura en primera instancia 45 días, en segunda instancia 15 y en casación 50. Si no fuera por las notificaciones y los trámites administrativos, el proceso duraría 125 días. De tal manera que entre 125 y 130 está el margen de las notificaciones y la tramitación común. El principio de única audiencia, a mí me gusta comentarlo porque así como resolvemos en la audiencia inicial, porque el principio de concentración además nos permite concentrar todos los actos posibles en una única audiencia, fíjense que está previsto en función de ese principio de unidad procesal y única audiencia que la audiencia inicial solamente pueda prorrogarse para realizar una segunda sesión en 7 días y no más, y ahí tiene que terminar.
que la audiencia de vista se pueda también realizar o completar las actuaciones en otra audiencia más dentro de 5 días. En el caso de los incidentes, es posible, una vez que hemos llamado a una audiencia incidental, de que si hay necesidad de practicar prueba, podamos continuarla en otra sesión dentro de 3 días. En el caso de apelación, que está prevista siempre audiencia única de apelación, una vez que no pudiéramos resolver el proceso en la audiencia única, podríamos hacer otra segunda sesión en 5 días. Y en jurisdicción voluntaria no está previsto ni prorrogar, ni continuar, ni ampliar audiencias. Si es posible, lo terminamos el mismo día. O sea, el legislador está diciéndonos, resuelvan esto en las audiencias, concentren actos y preferiblemente, a no ser que sea necesario, no lo prolonguen indebidamente, ¿no? No prolongar el proceso, sí porque sí. Y en ejecución está prevista que, atendida la naturaleza de los derechos de los que se está pidiendo el cumplimiento, sea posible resolver en una audiencia, una especie de audiencia incidental, la controversia. De tal manera que también en ejecución tenemos también una audiencia. La oralidad está presente en todas las instancias del proceso. En audiencia inicial, bueno, les decía que en audiencia inicial siempre hay de previo conciliación. En Nicaragua se ha discutido antes, desde 1998, que si el juez mediador en lo civil, si se contamina, que por qué intraprocesal, que por qué no lo hacemos fuera, eso ya lo hemos discutido nosotros desde hace tiempo. En materia de familia, no se ha planteado esa discusión. Presentada la demanda, llamada a las partes a la audiencia, una vez que hubo contestación, o no, llamamos a audiencia, el primer acto del juez es invitar a las partes a resolver la controversia por la vía del acuerdo. Y es un éxito total. Lo resolvemos en un 70% de los casos. Pero fíjense que aún en audiencia de vista es posible otra vez invitarlos a conciliación. Y muchas veces aquel asunto que no se logró resolver en audiencia inicial se termina también conciliando en la audiencia de vista. Y en ese caso está permitida la clausura anticipada del proceso sin necesidad de apertura a prueba. De manera que también resolvemos otro porcentaje en audiencia de vista. No les he comentado que también es posible conciliar en sede notarial. Está permitido que los notarios puedan conciliar en materia de familia. Si no lograron acuerdos, todavía tienen la posibilidad de conciliar en sede administrativa en cada una de las delegaciones del Ministerio de la Familia o de las delegaciones distritales, en el caso de Managua, del Ministerio de Familia. Se exigen determinadas calidades para los conciliadores en vía administrativa. Puede ser sociólogo, puede ser abogado, puede ser trabajador social, puede ser psicólogo. Y está muy bien regulada dentro de lo posible, dado que el código tiene muy pocos artículos, la parte procesal, la forma de actuación y los requisitos con los que debe cumplir el conciliador en sede administrativa. Tenemos entonces conciliación notarial, conciliación administrativa, todavía la intraprocesal en audiencia inicial o incluso la posibilidad de conciliar en audiencia de vista. Estamos privilegiando que las familias en todo caso resuelvan sus controversias. Al final de cuentas van a seguir siendo familia, no existe divorcio entre padre y madre, ni existe divorcio entre los vínculos familiares propiamente dichos. El sistema probatorio que adoptamos, el principio de libertad probatoria, en nuestro sistema pueden ser admitidos cualquier medio de prueba lícito capaz de crear convicción en el juez. Que un vacío, tal vez una debilidad, puede ser discutible que tengamos, es que al ampliar tanto y adoptar este principio de libertad probatoria, el código no hace referencia a ningún medio de prueba en concreto y tampoco hace una regulación de cada uno de esos medios. Ahí es donde caemos en la tentación de ir al procedimiento, a las normas del derecho común, para ver cómo se aplica esto. Y en el transcurso que les decía, de 2 años en que hemos convivido con el Código de Procedimiento Civil escrito, esto era realmente una dificultad porque tenemos el sistema de prueba tasada en aquel y nosotros sistema de libre valoración de pruebas en este Código de Familia. El momento procesal de ofrecimiento de prueba es muy amplio, como principio en los escritos de demanda o de contestación, pero también es posible en las audiencias iniciales e incluso en la audiencia de vista.
Las reglas de valoración, obviamente dejamos la prueba tasada y entramos a libre valoración de la prueba, tanto en la valoración de manera individual y conjunta de todo el material probatorio que se agregue. En cuanto a las medidas cautelares, tenemos medidas urgentes y no urgentes. En el caso de las no urgentes, está previsto resolverlas en una audiencia que se debe llamar y señalar con carácter preferente a cualquier otro señalamiento que tengamos, atendiendo la necesidad de la medida que se está pidiendo. Y en cuanto al sistema de recursos, tenemos recursos de reposición solamente a efectos de pedir aclaración de la sentencia o de los autos donde se decretan medidas cautelares y los ordinarios el recurso ordinario de apelación. El de casación no estaba previsto en el proyecto de Código de Familia dictaminado en el 2000, el presentado en el 94, ni dictaminado en el 2008, ni revisado otra vez en el 2011. No estaba previsto. El Código prácticamente estaba ya aprobado cuando la Corte Suprema se dio cuenta que no incluía la casación. Y en la Corte Suprema en ese momento no se admitía que no existiera casación. De tal manera que de nuevo la Corte es la que propone al legislador, inclúyame la casación. Y se incluyó la casación de manera muy apresurada. Voy a avanzar un poquito en este código. En cuanto al recurso de apelación, igual que todo el código, sin formalismos. Se interpone oralmente en la misma audiencia en que se da lectura a la sentencia. El juez no puede ni siquiera pronunciar la palabra inadmisibilidad o voy a pronunciarme sobre la admisibilidad o no del recurso. Simplemente se interpone oralmente y está dado por admitido. Únicamente se previene a las partes que tienen 5 días comunes para ir al Tribunal de Apelaciones a presentar por un escrito en que sustenten sus intereses. No está mencionado un escrito de expresión de agravios. No está considerado así, ni tampoco la contestación de agravios. El apelante expresará lo que le interesa según su derecho en su escrito y el apelado podrá en la audiencia que está establecida sin excepciones, celebrar audiencia única de apelación, podrá contestar lo que estime bien también sobre los argumentos dados por su contraparte. Está previsto que la sentencia del Tribunal de Apelaciones la dicte la sala en la misma audiencia o a más tardar la audiencia, una vez que sean personadas las partes, se señala dentro de 15 días, ahí es donde también deberá dictar sentencia. Y el recurso de casación, también sin formalismos, se debe interponer en la audiencia de apelación, la única audiencia de apelación, con la única salvedad que debe decir, solicito, señores magistrados, que se tenga por interpuesto el recurso de casación contra esta sentencia, el que ampliaré en los términos de ley. En cuanto, ¿cuál es el término para ampliarlo? Dentro de 15 días, que es común para que también se personen en la sala de la Corte Suprema de Justicia. En la Corte del proceso, el recurso es totalmente escrito, ya ahí no hay audiencia y están obligados a dictar sentencia en 30 días. Únicos motivos de casación: la violación notoria de derechos humanos en la actuación de las autoridades judiciales y para la protección del interés superior jurídico del niño, niña y adolescente. Nada más. Aquí entra, ¿qué? Todo. Ahora sí, ya vamos a terminar. Les quiero compartir estas estadísticas a propósito del recurso de casación que aceptaremos o no. Vean, entre enero a junio de 2016 entraron solo a los juzgados de familia 6.134 asuntos. En el mismo periodo de este año 2017 han entrado 5.379 asuntos a los juzgados de primera instancia. En el 2015, recién entrada en vigencia el Código, únicamente recibió la Corte 5 recursos de casación. Actualmente, en lo que va de en el año 2016, en todo el año 2016, entraron a la Corte y resolvió solo 67 asuntos, recursos de casación. 37 fueron deserciones, 8 fueron rechazadas. La pregunta es, bueno, ¿qué tan efectivo es? ¿Realmente le interesa a la gente ir hasta casación o no?
¿Qué va a pasar con el recurso de aquí a un tiempo? ¿Será que sigue esta tendencia y al final nadie vaya a casación porque los asuntos quedan resueltos en segunda instancia y la gente se conforma con la decisión? Hay un gran porcentaje de asuntos en primera instancia que no son objeto de recurso y de apelación tampoco. O sea, la primera instancia está dando respuesta y la gente se está conformando con las respuestas que hemos estado dando. Y en cuanto a la cosa juzgada, cuando nosotros encontramos las cosas juzgadas en el Código de Familia, yo no hago nada más que recordar, porque igual nos subimos sobre los hombros de los gigantes, los textos y los criterios del profesor Osvaldo Álvarez en cuanto a la relativización de la cosa juzgada en materia de familia. No es más la cosa juzgada como la hemos conocido en materia civil, sino que en todo caso atendiendo a que las cuestiones en familia cambian, las circunstancias cambian y eso da lugar a que sean revisadas las resoluciones que hayamos dictado en materia de familia. Y expresamente hay al menos 4 artículos que dicen esto y esto no surte los efectos de cosas, las sentencias no surten los efectos de cosas juzgadas muy claramente determinadas. Siempre se podrán modificar en tanto en cuanto se cambien también las circunstancias que dieron lugar a la resolución. En cuanto a las cosas juzgadas material, tiene algunos vacíos o errores, decía, por las premuras en que se hacen las cosas el Código. Y, por ejemplo, el Código habla de que es sentencia firme aquellas sobre las que no se ha interpuesto ningún recurso, pero también dice que es sentencia firme la sentencia que dicta la Sala del Tribunal de Apelaciones. Si eso fuera así, yo pienso que eso quedó así porque como no estaba previsto el recurso de casación, era claro que la sentencia de segunda instancia era firme siempre. Cuando se incorpora el recurso de casación no se modificaron estos artículos y a eso se puede ver la confusión de que seguimos diciendo que es sentencia firme la dictada por la Sala del Tribunal de Apelaciones. Y en cuanto a la ejecución forzosa, y con esto ya termino, ahorita mismo termino, vean, un solo artículo de la ejecución, por supuesto exenta de total formalismo, un solo artículo de la ejecución es suficiente para reconocerle al juez amplias facultades para resolver el tema del cumplimiento de las resoluciones. Fíjense que primero nos dice, la autoridad judicial para hacer efectiva la ejecución de las resoluciones judiciales programará y ordenará las medidas que sean más convenientes para garantizar el respeto y la salvaguarda de los intereses y derechos de que la resolución a ejecutar tutela. Pero eso no es todo. Después dice, para la adopción de estas medidas, la autoridad judicial se valdrá de su solvencia intelectual. Bueno, alta formación humanista. Es poco, ¿verdad? Los principios generales del derecho y en particular los que consagra esta ley. Pero después dice más, podrá auxiliarse para disponer de medidas de ejecución establecidas por el derecho común, omitiendo lo relativo al trámite de pruebas. Y después, cuidará armonizar las medidas de ejecución con la naturaleza del caso familiar, distinguiendo cuando se trate de derechos personalísimos, de relaciones interpersonales o de derechos patrimoniales. Y también, de ser necesario, podrá hacerse acompañar del equipo técnico auxiliar de los juzgados de familia. Y todavía más, y si fuera procedente el caso, la autoridad judicial podrá fijar una audiencia, a la que me refería antes, para que comparezcan las partes con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de dar cumplimiento a la resolución judicial. Es decir, vengan para acá, como decía la profesora Crimelmar, vengan para acá, hablemos de este asunto, resolvámoslo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha cumplido? También podrá recurrir, y aquí ya entra la fuerza, después que hemos agotado la solvencia intelectual, el carácter humanista, los recursos, las medidas, el llamado. Pero entonces, si aún así no se logra, en aquellos casos en que no es posible dar cumplimiento pacífico a las resoluciones judiciales, se podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública. Y en aquellos casos que por naturaleza del caso no sea conveniente utilizar la fuerza pública, se podrá disponer, y ahí termina, de medidas lícitas persuasivas que pudieran contribuir con el cumplimiento pacífico de la resolución ordenada. Si ello no fuera posible,
podrá de oficio dar cuenta al Ministerio Público para que se instruya por un delito de desobediencia o desacato a la autoridad previo apercibimiento al sujeto obligado. Esto en ejecución. Es decir, a nuestro criterio estamos conformes los nicaragüenses, creo yo, con todo y que no es perfecto, con todo y que puedan haber vacíos, con todo que siempre hay alguna confusión de la regulación que tenemos. Y este es nuestro primer paso, en pro de la autonomía del derecho a familia, en pro de la autonomía del derecho procesal de familia y nuestra contribución pequeña y grande a la vez, creo yo, a este código que se propone como tipo para Iberoamérica. Muchas gracias por la paciencia.